solirradio.com. Buenos días, nos encontramos en la cabina de Solirradio para una entrevista de Redes Poder. Muy contentas de recibir a Consuelo Salas. Bienvenida, sí. Gracias por tu presencia. Me gustaría arrancar esta entrevista un poco hablando sobre pues, tu quehacer en la cultura. Cuando leo todo lo que has hecho, resumo en que eres una militante de la cultura, ¿no? Has hecho gestión cultural, has estado en cargos públicos, has abordado el teatro. Platícanos un poquito el motivo de tu visita a esta cabina y vamos a ir planteando preguntas sobre el festival alternativo que se va a presentar en Torreón en octubre, ¿verdad? Sí, del 13 al 21. Bueno, primero, muchas gracias a ti por recibirme, a Solirradio, por supuesto, por tenernos aquí, porque Solirradio nos ha acompañado desde el nacimiento del Festival Alternativo de Teatro Coahuila. Esto me trae este año también a Coahuila. Yo llevo trabajando en Coahuila y Durango hace más o menos 10 años, 12, la verdad. Y pues bueno, han surgido diferentes proyectos sociales, educativos, culturales. Y esta vez ya por segundo año consecutivo nos convoca el Festival Alternativo de Teatro. Bueno, mi trabajo, pues sí, soy gestora cultural. Soy magíster en administración de organizaciones y me he centrado fundamentalmente en la gestión de lo cultural desde las artes escénicas, y todo mi trabajo desde mi magíster de administración ha sido aplicado al sector teatral, a las organizaciones artísticas y culturales, y mi trabajo metodológico, digamos, y de investigación también parte de esos matices de lo que somos como organizaciones artísticas y culturales, como proyectos también artísticos y culturales. Trato de hacer ese esfuerzo, o no trato, hago un esfuerzo grandísimo, no sé si lo logro, por priorizar siempre esas particularidades que tenemos como sector teatral, como los proyectos también que tienen también ciertas particularidades por ser de las artes vivas. Entonces, sí me esfuerzo porque los objetivos que se planteen respondan a esas realidades que en verdad trabajamos. Y siempre desde mi trabajo ha sido muy importante el tema de la evaluación, el seguimiento, el análisis de las dinámicas de nuestro sector. Soy una convencidísima de que lo que no se evalúa no mejora, y soy convencidísima de que hay que evaluar permanentemente. No nos vemos al final para evaluar. Hay liderazgos que a veces no funcionan por eso, ¿no? Porque cualquier evaluación les asusta, les siente como amenaza y no ven esa parte positiva de estar evaluando, cuestionando, preguntándose, cambiando en el momento, ¿no? Y a veces se pasan cosas por alto, y al final de los procesos pues se ven esas afectaciones por esa falta de evaluación. Entonces sí hago mucho seguimiento. Justo pues el resumen es la militancia cultural, ¿no? Y ahora en este festival funges como directora artística, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito el origen, la semilla de este festival. Bueno, yo soy directora artística y académica. Y ahorita vas a ver por qué hago siempre mucho énfasis en la dirección académica. Este festival surge, y si hacemos un análisis desde la evaluación de impactos, digamos, ¿no? Sí. Evaluación de impacto, porque distinta a la de los resultados. Este festival es un impacto de la Muestra Nacional de Teatro y el trabajo de la Coordinación Nacional de Teatro en territorios, en estados de la República. Entonces, el año pasado viene la Muestra Nacional de Teatro, que es la que hace el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Esta es una muestra itinerante, no cada año cambia de estado, y el año pasado por primera vez se hacía en Coahuila. Entonces, en 42 años, o sea, era para celebrar, ¿no? Y por supuesto que había más grupos del estado que querían participar, porque pues no todos entran en la selección, porque por supuesto que toda muestra y festival requiere una curaduría, ¿verdad?
Entonces, algunos participantes, representantes, se organizan, firman una carta de acuerdo, que en ese momento fueron 89 representantes del sector teatral del Estado quienes firmaron la carta y dijeron hagamos nuestra propia muestra y saquemos este evento para poder mostrar nuestro trabajo. Y en ese momento uno de los representantes, de verdad, el fundador de este proyecto fue en ese momento Jacobo Tafolla, reúne a la gente y dice, sí, juntémonos, ¿no? Y entonces me llaman, me invitan por aquello pues de esta reseña que tú ves allí que me ves y por alguna experiencia, supongo, y más que la experiencia, yo creo que es más importante esa mirada aguda y esa pasión de hacer y creer en las cosas que hacemos y en el teatro, por supuesto. Soy invitada y sí, hablamos como grupo y digo, sí es importante hacer esta muestra, pero desde la perspectiva de que hay que vestir esta ciudad para recibir la Muestra Nacional de Teatro, porque desde la política pública era importante que se viera que valía la pena haber hecho una muestra nacional aquí, porque aquí había que mostrar, que se viera ese hervidero de lo que realmente es escénicamente Coahuila. Y entonces decidimos o hacemos una muestra ligera, ¿no?, circunstancial, coyuntural, o estructuramos un proyecto de festival. Y eso fue realmente lo que en ese momento hice, estructurar con el equipo ese festival. Entonces, en el momento en que empiezo a estructurar, luego es muy importante toda la programación artística. Y aquí viene, ¿no?, mi énfasis en la dirección académica. Y yo dije, si este festival es solamente artístico y no tiene un componente académico fuerte que profundice, que invite al análisis, al diálogo, al conversatorio, a la reflexión, el festival se va a ir y a Coahuila no le va a quedar nada. Entonces nosotros nos esforzamos como festival por tener una excelente y nutrida programación artística, muy conscientes de que nuestra plataforma y lo que le queda al festival y a Coahuila son las actividades académicas, que es lo que permite que el sector se apropie de ese conocimiento, de esas experiencias, de esos diálogos, de esas reflexiones, y aparte también exprese esa experiencia y ese territorio y ese territorio sembrado que también existe en Coahuila. Por eso para nosotros es muy importante este componente académico, para que esto no sea un festival coyuntural. Realmente hemos visto prácticas y experiencias de muchos festivales en Iberoamérica donde realmente todos aquellos que se mantienen, se sostienen, tienen un gran componente académico que además tiene continuidad. Y bueno, así se da este festival, se convocan compañeros, a pesar de que 89 personas firmaron a la hora de la mera hora. Quedamos en ese momento 11 personas o 12, y este año somos 11 personas. Cambió la dirección en ese momento, ya de manera conjunta se postuló Ceci Guerrero, ¿no? Ella nos compartió, quiero trabajar, quiero visibilizarme, quiero que se vea mi trabajo, hagámosle muchachos juntos, y le entró pues a esta dirección. En ese momento ella fue la productora general y luego se postuló como directora y ha sido nuestra directora este año, ¿no? Es nuestra directora general. Y pues a la voz de Ceci, que también hay que dimensionar su trabajo como actriz y como productora y gestora cultural. Convoca también a varios compañeros de su organización Hoja en Blanco, y es ahí también cuando una de las organizaciones que más apoyamos este festival es Hoja en Blanco, con su recurso, con su talento humano. Y por supuesto Praxis Intercultural, que es una organización también mexicana con 25 años de trayectoria. Y le damos también piso a este festival. Porque es cierto que pareciera que la región está un poco ausente de teatro, pero es un semillero. Sí. Yo te lo voy a exponer porque varias veces me lo han compartido, ¿no? Incluso muchas personas, pero ¿por qué un festival de esta dimensión en Coahuila si allá no hay tanto teatro, ¿no? Y pues fíjese que sí, porque pues si no, eso no hubiera nacido el año pasado. Sí. Cierto. Y lo que hay que mirar es desde esta perspectiva diversa, ¿no? De que los procesos son distintos, de que los grupos se constituyen de diferente manera de acuerdo con sus contextos. Hay diferentes niveles de desarrollo en el Estado y diferentes propuestas, así como
Dentro de nuestro equipo está un Pepe Palacios con una trayectoria de 30 años en el teatro. Tenemos también personas que apenas están involucrándose en el sector, otros que apenas empiezan sus estrenos, algunos que coquetean con la idea del teatro y otros no. Y en esa diversidad está la riqueza, digamos, del equipo, y eso por supuesto que trasciende y se refleja en el Estado mismo. Entonces encontramos dramaturgias emergentes, vemos grupos, digamos, clasificaríamos, digamos, mal llamados amateur. No, están en su proceso, ¿no? Hay unos grupos aficionados donde el teatro no es su vida, porque el teatro es, o sea, una cosa es que a ti te guste el teatro y otra cosa que el teatro sea tu vida, ¿no? Desde que te levantas estás pensando en esto y cómo aportarles distinto. Y aquí vemos, por ejemplo, personalidades del teatro, desde mi punto de vista, por su trabajo y por su entrega, como Alan Sarmiento, por ejemplo, en Plan B. Vemos el trabajo de María Fernández como dramaturgista, reconocida por la Asociación Nacional de Dramaturgistas como una de las especialistas del norte que hay que mirar y escucharle. ¿Y dónde está ella? Pues en Torreón, Coahuila, ¿no? Vemos otros, por ejemplo, actores como Gilberto Alanís, que tienen un proceso creativo interesante. O sea, vemos unos procesos de desarrollo distintos y vemos otras personas o profesionistas del teatro, creadores, que están también escribiendo, juntando jóvenes, trabajando, por ejemplo, con los niños y con las niñas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los cachivaches. Si bien para ellos vienen de una escuela o una formación rigurosa, es un trabajo importante en términos de convocatoria. Sí. Algo tienen que estar haciendo, que convocan públicos. Como expresión también. Sí, pues sí. Tienen su estética, ¿no? Y sus dramaturgias, y están desarrollando un proceso interesante, sobre todo con comunidades, ¿no? Y ellos 4 en sí son histriónicos. Está, por ejemplo, el lenguaje, ¿no?, de Elías, que es un escachivache, que es un lenguaje muy, muy contemporáneo, muy controversial, muy analítico, crítico. O sea, creo que hay un panorama diverso, y eso hace rico a Coahuila. Y te lo digo, yo no soy mexicana, pero afortunadamente he tenido la posibilidad de visitar diversos estados de la República por diferentes proyectos y trabajos, y veo en Coahuila esa dinámica y esa actividad que finalmente pues le prende chispa a este festival, ¿no? Y es en medio de pues esta diversidad que se puede articular o que se articula la palabra alternativo, ¿no? Sí, es que el alternativo es un término profundo, porque también puede ser alternativo, ¿no? El nativo y el alter, y esta cosa, ¿no?, dimensionada desde lo alter, ¿no? El alternativo se presta para muchas interpretaciones, y nos gusta este concepto amplio de lo alternativo, del abrir la mirada, del buscar otras posibilidades, del explorar, y eso nos lo ofrece el ser alternativo, que es diferente a ser un festival off, es distinto. Nosotros estamos hablando desde el enfoque, desde la perspectiva, desde donde todos y todas cabemos, donde todas las voces son bienvenidas, donde tenemos líneas de desarrollo desde la planeación, el concepto estratégico del festival, importantes como la línea del FAT Incluye, tenemos la línea de patrimonio, tenemos la línea de investigación, la línea del FAT Incluye, trabajamos con diversos grupos poblacionales, tenemos en nuestro hacer proyectos para niños y niñas en situación de discapacidad o con alteraciones neuronales. Tenemos un proyecto a punto de iniciar que se nos quedó en este momento. Las profesionales de Guatemala se nos quedaron en México y no logramos los recursos de México, del Estado, del municipio, para hacer llegar estas profesionales a Coahuila para que hicieran un trabajo con una colectiva aquí en México, en Coahuila, las justicieras. Y ellas venían a hacer un trabajo de intervención desde el teatro como herramienta metodológica para la sanación de mujeres sobrevivientes de violencia. Con este no alcanzamos, estamos en proceso de consolidarlo. Ahí está, porque esa es la riqueza de nuestra planeación, que todo es un proceso y está estructurado y está vinculado. Y también tenemos otro proyecto desde la línea FAD Incluye, y también allí en la agenda,
y es un proyecto de formación, se llama Escenarios en Movimiento. Es para las juventudes mexicanas, no solamente para las de Coahuila, sino es para acompañar esos proyectos de vida y carrera de las juventudes mexicanas, donde desde la producción del espectáculo, desde la producción escénica, se encuentren otras maneras, formas y alternativas de desarrollo profesional. Con todo esto que me relatas, se me viene a la mente la frase, un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Sí. Es un teatro donde quepan muchos teatros, ¿no? Sí, Con una diversidad de voces, planteamientos, metodologías. Sí, en eso estamos y pues ese es realmente el concepto del festival. Y ¿sabes qué? De pronto el término concepto a veces es un poco frío, es más bien todo esto lo que hace del Festival Alternativo de Teatro Coahuila un proyecto vivo, porque los proyectos son vivos, sí y solo sí son resultado de estas dinámicas de nuestra realidad, las dinámicas de nuestra sociedad. Y nosotros como festival tenemos un compromiso como creadores, como productores, como gestores que hacemos parte de este colectivo, tenemos un compromiso profundo con el Estado de Coahuila, con el sector cultural, con el sector teatral. Cuando me siento a preparar una programación académica, estoy pensando en el desarrollo del sector teatral del Estado, ¿no? Eso es como que lo que yo creo que hace, por ejemplo, un coordinador de teatro en una Secretaría de Cultura, pensar en ese desarrollo del sector teatral que está a su cargo, ¿no? Y yo creo que yo lo hago desde esta mirada, ¿no? Externa a la institución. Creo que trato o intento hacer este ejercicio. Cuando pensamos en preparar la programación artística, estamos pensando, o en el momento en que estoy viendo como las posibilidades, estoy pensando, es mi responsabilidad la programación artística, y estoy pensando tanto en los grupos como en los públicos, como en los grupos en que se segmentan los públicos, en la sala, los espacios, los municipios a donde estamos llegando, porque nosotros desde la primera edición, donde éramos bebés, estamos traspasando las fronteras de Torreón, hemos llegado a municipios como San Pedro, hemos estado en conversaciones con municipios como Madero, Matamoros. Otra cosa es que se sumen, pero nosotros la intención y el escenario lo hemos propiciado para fortalecer ese diálogo con los diferentes municipios. Y desde ese momento también estamos pensando en eso, en ese sector y en esos públicos de Coahuila. No es lo mismo. No son iguales los públicos de Coahuila que los de San Luis Potosí, que los de Colima. Y yo creo que eso es lo que hay que valorar de Coahuila, esa comunidad teatral que con los bemoles que tenga más allá de esto, han construido comunidad teatral, vienen haciendo, vienen creando, vienen produciendo. Yo no veo, y a lo mejor alguien del sector me corregirá, pero yo no veo como fragmentación de sector, ¿no? Yo veo como que todos con todos de alguna manera tratan en algún momento de vincularse, y eso es importante, todo lo que genere diálogo, ¿no? Viene la segunda edición, que será del 13 al 21, ¿verdad? Sí, de octubre. ¿Qué fue lo que se aprendió del primero que se viene a reforzar en este segundo festival? Hubo muchos aprendizajes. Nosotros, como te lo comentaba hace un ratito, para nosotros el tema de la evaluación es muy importante, ¿no? Porque de ahí salen los aprendizajes y esperamos, si esto llega a tener esta sustentabilidad, ¿no? de permanecer en el tiempo, poder establecer los comparativos, ¿no? El primer aprendizaje que yo creo que tuvimos como colectivo fue que se pudo, que más allá de las instituciones, ¿no? Porque nos vimos realmente excluidos, ¿no? En algún momento después sí te apoyamos, no podemos porque viene no sé quién, y así. Fue una dinámica interesante porque el último día nos miramos a los ojos en nuestra mesa de evaluación, respiramos profundo y dijimos, se pudo. Y ahí el aprendizaje es que la cultura, las artes y el teatro, más allá de la institución, existe. Y no va a dejar de existir, ¿no? Y si vamos más allá, ¿cuánto hace que nos vienen diciendo que el teatro va a desaparecer? Y el no hay teatro límites, no desaparece, ¿no? ¿no? Sí. Ese fue el primer aprendizaje.
El segundo aprendizaje, ¿no? Ojalá lo oyera nuestro equipo, que es un equipo muy diverso, un equipo con muchas ganas de hacer cosas y es interesante la dinámica misma porque hablamos de un diálogo con Latinoamérica y el Caribe y los primeros que tenemos que dialogar somos nosotros, son nuestros primeros ejercicios, imagínate, eso es ser consecuente. Bueno, el segundo aprendizaje fue seguir convencidos de que si se construye en colectivo es más viable que si lo hacemos solos. Eso fue otro derrotero así que nos quedó sobre la mesa, o sea, lo hacemos sin miedo, se pudo, y segundo porque lo hacemos en colectivo, ¿no? Y tercero, otro aprendizaje muy importante es que todo lo que se hace con criterio funciona. No hay nada en el FAD Coahuila, y te lo firmo, que no salga con criterio. Nosotros desde una invitación, desde el lenguaje en nuestras redes, desde las imágenes, desde los informes, desde la medición, desde la selección de los grupos, desde la evaluación misma de los grupos, nosotros tenemos un instrumento de evaluación estructurado. Entonces, nosotros sacamos una convocatoria estructuradísima. Si montamos un proyecto, como nuestros proyectos especiales están estructurados por donde lo miren. Entonces, ese es un tercer criterio, un tercer aprendizaje. Todo lo que se hace con criterio es viable, ¿no? Y los criterios tienen que ser sólidos, contundentes, pero sobre todo coherentes con lo que somos y con lo que creemos, ¿no? Porque es lo que te digo, hablamos de diálogo y no podemos hablar entre grupos. Perdón, no, ¿cómo? ¿No soporto la diferencia? ¿No? Puedo no soportarla, ¿cierto? Pero la hablo, la expreso claramente y listo, se pasa a otra cosa. Pero si es un equipo que se queda en el conflicto, pues esto no crece, ¿no? Y eso sí tiene que ver con la visión y el liderazgo, ¿no? de la dirección realmente en construcción colectiva, ¿no? Ese es como uno de los principios también. Yo creo que esos son tres grandes aprendizajes, ¿no? El de trabajar con criterio, el de la unidad, el de construir en colectivo y el primero, se me olvidó. Bueno, y el primero de que sí se puede y que las artes y la cultura existen más allá de nosotros mismos. Es una dinámica propia, ¿no? Más allá de las instituciones, del sistema, de las organizaciones, de los grupos. El teatro y la cultura está ahí y es dinámica. ¿Cuáles van a ser las sedes? ¡Wow! Curiosamente hoy tenemos nuestra rueda de prensa. Fíjate, cuando dices que vamos a ver este año, antes de contarte las sedes, este año Colombia es el país invitado de honor, ¿no? Vienen 6 compañías y tendremos 8 espectáculos en Torreón, Coahuila. Viene un grupo de Argentina maravilloso, Fresca Viruta, porque nosotros hablamos de puentes, de cómo Torreón se conecta con Latinoamérica, cómo nos pensamos como una América Latina y el Caribe como región, ¿no? Y pues imagínate decirlo en el discurso y no tejer esos puentes, ¿no? Sí. Nuestro equipo asesor hace parte del maestro Daniel Lupo de Argentina, el maestro Berto García de Cuba, de Colombia tenemos al maestro César Castaño, ¿no? Que es Premio Nacional de Dramaturgia también, Premio Iresena de Dramaturgia, o sea, tenemos un perfil de equipo asesor muy alto. Y vamos a tener aproximadamente, pues de México, imagínate, de México nada más vienen 6 compañías, Colima, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí y por supuesto pues Coahuila. Eso es lo que vamos a ver. Te quiero decir, por ejemplo, tanto Colombia como en Argentina se han comprometido con esta participación. El ministerio nos traicionó la grabación. Estás escuchando, mira. No. Entonces, fíjate, Colombia ha hecho un esfuerzo gigantesco y los grupos que nos acompañan son grupos hermanos de este festival, donde nos han seguido en toda esta ruta del no tener recursos, porque hemos tocado puertas, te quiero decir, desde febrero 1 y las vamos a seguir tocando hasta el 13 de octubre que se levanta el telón a las 8 de la noche. Y estos grupos han estado ahí, ¿no? El Ministerio de Cultura de Colombia se comprometió apoyando a algunos grupos, el Instituto de las Artes de Bogotá también, Secretarías de Cultura de Colombia ha tenido una participación importante
desde la institucionalidad pública. Y aquí, pues, en México no hemos podido, por ejemplo, tener respuesta de los aliados locales. No hemos tenido, tenemos que agradecer, ¿sabes qué? El apoyo del programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. Ellos en su misión por responder y atender la población infantil y juvenil nos está apoyando con el reconocimiento a 2 grupos. Y hay que darle ese reconocimiento porque todas las otras puertas no han sido respondidas. Nos leen como si llegáramos tarde, pero nosotros hemos tocado puertas desde febrero 1, pidiendo citas, reuniones, pidiendo teatros. Y estamos en ese proceso. Nosotros somos un grupo de fe. Partimos en creer en la palabra del otro, ¿no? En creer en ese otro. Y nos han dicho que van a ver la posibilidad de prestarnos unos teatros y pues cuando los tengamos, por supuesto que públicamente sabremos en nuestras redes, las circularemos. Por ahora tenemos una parrilla de programación muy completa, muy nutrida y ya lo que estamos esperando es que la tenemos con unos teatros ahí. No es que nosotros no sepamos hacer programación, somos expertos en parrillas de programación, o sea, ¿no? Todos llevamos algunos festivales a cuestas, entonces, pero la verdad es como tratar de ubicarlos dependiendo de las respuestas de las instituciones. Creo que este hermanamiento entre Colombia y México, estamos celebrando 200 años de hermanamiento y nosotros como festival, de hermanamiento como repúblicas independientes. Tan pronto fueron independientes, firmaron su primer tratado y Colombia fue el primer país de Latinoamérica en reconocer a México como república independiente. Y este año justo estamos celebrando los 200 años de ese hermanamiento y como Festival Coahuila decidimos celebrarlos en el escenario y hemos recibido esa respuesta de este país hermano. Artistas y creadores de Argentina que incluso han puesto de sus recursos para llegar a Torreón, que es algo que hay que valorar porque todos los grupos mueren por venir a México, sí, pero en la Ciudad de México. Y cuando nos va bien, nos llegan a Guadalajara. Pero subirlos y llegar hasta acá, no todos los grupos llegan, no todo circula por el norte de la República Mexicana. Y estamos haciendo ese esfuerzo para jalar a Latinoamérica hasta este norte teatral mexicano que existe, ¿no? Y pues bueno, esperamos que las instituciones, la empresa privada se sume. Tenemos algunos apoyos de microempresarios, curiosamente, hay que decirlo. Tenemos apoyos de microempresarios, personas que creen en lo que nosotros creemos. Y las grandes empresas pues no se escuchó su voz y no hicieron presencia en este festival que realmente responde a todas las líneas de desarrollo de sus políticas de responsabilidad social. Nos llama la atención, pero nosotros vamos, seguimos, y es un orgullo gigante estar aquí y decir, lo estamos haciendo, y hoy es nuestra rueda de prensa, y con toda la dignidad estamos ahí parados y los brazos y las manos abiertas a recibir el apoyo de quienes se quieran sumar, porque no es solamente el apoyo al festival, es el apoyo para que podamos trabajar con estos grupos, para que los niños y niñas en situación de discapacidad puedan tener estas herramientas del teatro, puedan acceder a escuelas que no tienen acceso fácil a los teatros, podamos llevarlas a estas funciones, podamos llevar grupos a esos otros municipios, ¿no? Realmente hay que aterrizar en qué realmente invierte este festival, ¿no? E invertimos realmente porque creemos en el teatro como elemento clave para fortalecer estos espacios de convivencia. Y justo del otro lado está el público, ¿no? O sea, los públicos de Torreón y de Coahuila, que son diversos como todos los públicos. Está de ese otro lado y nos sentimos, digamos, muy satisfechos desde la curaduría, porque creemos y esperamos, y lo veremos ya en el festival, cómo de alguna manera como organización, como colectivo, estamos leyendo esos públicos y estamos presentando esta oferta cultural, esta oferta teatral para responder a esas expectativas de los públicos. Para nosotros los públicos de Coahuila pues son muy importantes porque pues realmente nuestra apuesta es desarrollar públicos, no porque no estén, sino al contrario, ya hay un público para las artes y la cultura en Torreón y en Coahuila especialmente, pero nosotros queremos contribuir a que se desarrolle, a que crezca, a generar, fíjate, hay un taller internacional de crítica teatral
donde lo estamos ofertando realmente para los periodistas que cubren cultura, ¿no? Lo dicta el maestro Alberto García Abreu. Él va a ser nuestro coordinador de los eventos académicos. Yo soy la directora académica, pero él es el coordinador de los eventos académicos. Él es Premio Nacional de Crítica en Cuba. Él es el director del Laboratorio Internacional Traspasos Escénicos, que es uno de los eventos también académicos y de juventudes referente en Latinoamérica y el Caribe, y viene a estar con nosotros poniendo su trabajo, ¿no? Porque cree en este festival. Y él va a hacer un trabajo de crítica donde no solo, o sea, está dirigido a periodistas que cubren cultura, pero también para personas que quieren acercarse a escribir. Tenemos algo maravilloso que está pasando, y es el Encuentro Nacional de Dramaturgistas, ¿no? Ahí está la Asociación Nacional de Dramaturgistas de México, quienes vienen a realizar aquí un encuentro. Van a tener talleres, ponencias, seminarios, y para que nos acerquemos a acompañar a esos procesos y también a esas lecturas e interpretaciones, ¿no? Y este encuentro tiene un cierre lindísimo, ¿no? Va a venir el autor Michael Schemers, que es así un referente de la dramaturgia en todo el continente, y acaba de lanzar su libro en español, traducido por la maestra Marta Herrera Lazo, que es dramaturgista también, y de manera muy generosa y muy comprometida viene a presentar el libro aquí en Torreón, en un festival como el Festival Alternativo de Teatro Coahuila, que acaba de nacer y va apenas en su segunda edición. Y cuyo lema es espacio para expresar con los brazos abiertos. Un espacio para expresar con los brazos abiertos. Que creo es como la columna vertebral de este festival. Es un principio, ¿no? Expresar con los brazos abiertos. Asumimos a Coahuila como ese hogar teatral, ese hogar, ese espacio también para abrazar desde la inclusión. Todos y todas hacemos este festival. Este es un festival de todos y todas. Está abierto a todas, a escuchar todas las voces. Por eso esta es una frase muy inspiradora de nuestro diseñador, que es Arturo Aranda. Y él lo presentó en la propuesta del póster del festival. Un espacio para expresar con los brazos abiertos es acogerlo todo, es cabemos todos y todas, esto es de todos y todas, y nosotros, este festival realmente le apuesta a generar ese sentido de pertenencia, porque este festival no es de nosotros, lo estamos construyendo de manera colectiva para que sea patrimonio de este estado realmente, para que se sume a esos otros festivales que también le aportan. Cada festival, cada encuentro es un territorio ganado al sector cultural, y así lo tenemos que ver, y es patrimonio de nuestro estado, y queremos como festival aportarle a eso. Ok, hablando un poco sobre las temáticas que se habrán de abordar desde los distintos grupos teatrales, ¿me puedes comentar un poco de lo que podremos ver? ¡Wow! La oferta está impresionante. Voy a tratar de ser lo más concreta porque me enamoro de cada una de las propuestas. Mira, de México hay algo muy interesante que está pasando. Las obras que vienen son de mediano formato y otras de pequeño formato, donde hay una dramaturgia, ¿no? Y una lectura de ese México visto desde las juventudes. Y eso está muy, muy interesante desde esas puestas, ¿no? También unas puestas que tienen que ver mucho con la mirada desde lo femenino, ¿no? Viene la obra al final de la vía. Es una obra interesante, bonita, de sororidad total, ¿no? Vienen Los cuervos no se peinan, ¿no? Esta es una obra que pone de manifiesto toda esta exploración del cuerpo y el lenguaje y otros no verbales, ¿no? Tenemos Papá está en la Atlántida, es una obra bella de Chihuahua, que es una obra obligada para este norte mexicano, donde todo este proceso de migración y transición hace parte de lo que somos como norte mexicano, y también muestra esa mirada, ¿no? de esa transición, de ese dejar, de ese explorar, de ese soltar, de ese irse y de ese
desarraigo también que puede significar todo este proceso, digamos, migrante y también de abandono en la mirada de unos niños con unos personajes muy bien construidos. Esto de México hay una oferta linda. Nosotros quisiéramos tener el espacio y los recursos para poner más obras de México, ¿no? Tener, y ojalá presentar 30, 40 grupos, porque es tan diverso el teatro. Entonces México tiene una participación muy interesante. De Colombia vienen grupos de teatro, 18, 25, 30 años de trayectoria. Viene una maestra, una de las actrices es la maestra Alexandra Escobar, ella trae la obra Maestros, una obra muy interesante para mirarse desde el camino de la formación, ¿no? Es muy interesante para público en general, para los maestros y maestras, para los actores, o sea, cómo uno desde su sentido común va construyendo su propia fórmula para hacerse y para formarse, ¿no? Desde el teatro es muy interesante, viene la obra de teatro El Animero, que tiene un trabajo de máscaras lindísimo y de muñecos y de iluminación bello con dramaturgia y dirección del maestro Jaiber Jurado, que él es director de la Fiesta de las Artes Escénicas, uno de los festivales, digamos, más posicionados en Colombia, se hace en Medellín. Viene también la obra Simplemente José, que ya estuvo una vez aquí. Es una obra emblemática, muy bella y tuvo muy buena respuesta del público, la quisimos invitar, y ese mismo grupo trae una obra que se llama Prontosaurios, que tiene un trabajo de máscaras y un trabajo corporal de mucha técnica y sobre todo invita a esa unión familiar, ¿no? Y la obra del cierre, que es, no es que viene el malo de la película, que es, él actúa un maravilloso clown, que esta no es totalmente clown, es una obra divertidísima, porque es que pensamos en todo, ¿no? El teatro es para sufrir, llorar, reírse, y nuestra única apuesta es que todos quienes asistan a nuestras obras cuando salgan y digan, valió la pena, es rico verla. Y hay una obra bellísima que se llama Hubo en Colombia, que es una adaptación del maestro César Castaño, que también la dirige y además la actúa, de Lu Rey, y es toda una reflexión que él hace sobre la patafísica, y es una obra divertida, tiene unas imágenes bellísimas, hay una explotación fundamental así muy fuerte de la composición de su espacio escénico, trae música en vivo y toca muchas realidades que, si bien se llama Hugo en Colombia, es una obra latinoamericana, o sea, es una obra de región América Latina donde todos nos vamos a ver identificados como latinoamericanos con esa obra, además de que tiene un gran trabajo de interpretación y de puesta. Es una obra lindísima. De verdad que yo digo con mucho gusto que el festival está haciendo una maravillosa oferta, y el equipo, tú no sabes, el equipo, el colectivo está trabajando de una manera impresionante para que esto salga, ¿no? Todos ponemos de nuestros recursos, ponemos nuestras casas, la directora nos dice todos los días, esto se hace porque se hace, es una directora que le crea esto, eh, y ahí estamos haciéndolo y pues, digamos, soñando con las cosas imposibles, tratando de hacerlas imposibles para construir ese futuro en el que todos seguimos creyendo, ¿no? Entonces, habrá mucho teatro en octubre. En octubre tenemos teatro, Mm, publicaciones. Vamos a hacer un homenaje al maestro Ricardo Violante de ujú. aquí. Fue una persona, un actor, un artista que detonó muchos procesos y es un referente en el movimiento teatral de Coahuila. Vamos a hacer un homenaje. Nuestra directora está con esta apuesta y ya se pondrá en contacto con la organización correspondiente para abrirles espacio. Vamos a hacer también un homenaje al maestro Ramiro Tejada de Colombia. Vamos a celebrar, esto hay que decirlo, vamos a celebrar aniversarios, los 11 años del grupo Hoja en Blanco, los 18 años del grupo Teatro El Paso de Colombia y los 25 años del grupo La Oficina Central de los Sueños del maestro Jaiber Jurado, donde todos nos sentimos orgullosos porque el grupo hubiera podido celebrar sus 25 años en cualquier otra parte y que diga, me voy a Torreón a celebrar mis 25, mis 18, y que Hoja en Blanco diga, sí, celebro mi homenaje, mis 11 años ahí. Nosotros nos sentimos felices que haya un autor referente del dramaturgismo estadounidense y diga, yo voy a Torreón, Coahuila y lanzo mi libro, que haya un grupo de investigadores como Gabriela Aparicio, Rocío Galicia, Marta Herrera Lazo, que decidan
pongo de mis recursos porque vienen con sus recursos y digan, quiero ir a ser parte de ese festival y vienen a ser por primera vez a vivir una experiencia como dramaturgistas del festival, no de obras de teatro como normalmente lo hacen desde la labor de los dramaturgistas y las dramaturgistas, sino desde van a ser parte del festival. Ellos mismos dicen, vamos a infiltrarnos en ese festival, vamos a apropiarnos de él, vamos a vivirlo, vamos a leerlo, vamos a interpretarlo. Van a hacer un seguimiento crítico muy interesante. Viene el maestro Emilio de la UNAM, también van a estar en el panel de la presentación del libro. De verdad, todo esto es un gran esfuerzo colectivo y una respuesta latinoamericana de la cual estamos sorprendidos y sorprendidas, una respuesta de las dramaturgistas, de la Asociación de Dramaturgistas de México, de los grupos de los estados, quienes respondieron a nuestra convocatoria. De verdad, nosotros estamos muy, muy emocionados y seguimos esperando que las instituciones se sumen con lo que ellos saben que demanda un proyecto de esta dimensión. En ese sentido, y para cerrar esta charla, ¿cuál sería la función social del teatro contemporáneo? Bueno, yo creo que la función depende también de la organización, ¿no? O sea, que no tenemos todos como decir, ya, esta es la función social. Esto depende mucho de los grupos, de los humanos. El teatro contemporáneo está como propuesta y como tendencia estética, ¿cierto? De hecho, el teatro como función social tiene una función integradora, ¿no? Por supuesto, y tiene la responsabilidad de construir estas narrativas para hablar de nuestras realidades, nuestras historias, de la dinámica misma de nuestra sociedad. Esa es una responsabilidad del teatro. Yo creo que esa es como una de las responsabilidades del teatro y del teatro contemporáneo, sobre todo de expresar, de transformar lenguajes, de mostrar, de explorar, de arriesgarse, ¿sí? Pero te puedo hablar realmente de la que nosotros creemos como colectivo, y nosotros lo que queremos desde el festival es promover espacios de inclusión, de participación y desarrollo de nuevos públicos desde las artes escénicas de Coahuila, desde las artes escénicas en Coahuila, México. Ese es nuestro objetivo real, nuestra misión, nuestra responsabilidad. Queremos que realmente desde el teatro se generen espacios de inclusión y de convivencia. Ok, ¿algo más que te gustaría compartir, agregar? Que estén atentos a nuestras redes sociales, por supuesto, para que ya conozcan nuestra programación oficial, nuestros eventos académicos, que acudan a las salas de teatro, van a saber en su momento cuáles van a ser nuestras sedes, que se inscriban a nuestros talleres. Nosotros tenemos un costo de recuperación simbólica de 100 pesos a cada una de las actividades nuestras. Súmense, vívanlo, hagan lo suyo. Nosotros se lo estamos dando al Estado, nosotros como equipo lo estamos construyendo, lo estamos escribiendo, lo estamos proyectando. Hagan lo suyo, es un patrimonio, les juro que es un patrimonio para este Estado. Te agradezco mucho la charla y que nos hayas dejado pues ahí la semilla para vivir el teatro en Coahuila. Muchas gracias a ti por el espacio, por la invitación y pues por estas preguntas que me inspiran tanto. Gracias. Gracias.